Perfecto. Muy bien, entonces, como les estaba mencionando, vamos a iniciar con la temática correspondiente al segundo examen y vamos a abordar la temática de división de polinomios. En la división de polinomios se destacan dos métodos, el método de división larga y el método de división sintética. Ahora, voy a solicitarles porque en la lista de los ejercicios aparece que vamos a utilizar la división sintética o división de Ruffini para obtener el cociente y el residuo de las operaciones que aparecen ahí. Y hay ejercicios de las 125 a las 129. Entonces, yo quiero que ustedes escojan un ejercicio de eso, cualquiera, cualquier ejercicio de las 125 a las 129. La 128, Lick. Ok, tenemos algo aquí muy importante. La 120, el ejercicio 128 dice que es y a la 4, y a la 4 menos y al cuadrado más 2y más 5 dividido por y más 1. Y nos está pidiendo que utilicemos la división sintética. Entonces vamos a hacer el uso de la división sintética. Ahora, ¿qué característica tiene al momento de poder hacer la división sintética de este polinomio? Es que yo me debo de fijar si la expresión o el polinomio que yo tengo esté de forma canónica. Si no está en forma canónica, de manera que haga falta un elemento que vaya de forma canónica, yo lo tengo que agregar más cero la variable y con el exponente que haga falta. En este caso, si ustedes pueden observar, el valor de la variable que hace falta es el elevado a la 3. Entonces, yo vuelvo a reescribir este polinomio de esta manera. Y a la 4 más 0y a la 3 menos y al cuadrado más 2y más 5. Todo esto dividido entre y más 1. ¿Ok? Pero ahí Muy cambió, bien. ¿verdad? Donde está el Y2, no, no siempre está negativo, así, sí, perdón. Ahí lo mantengo siempre la misma estructura. El único paso que yo hice ahí fue agregarle el más 0y al cuadrado, al cubo, o elevado a la 3. ¿Por qué? Porque Lick, tiene que ir de forma canónica. ¿Ok? siempre va a ser positivo cuando se le agrega. Exactamente. Siempre se le va a agregar un positivo 0, Ah, la variable, y con el exponente que haga falta. No precisamente sea el y al cubo que haga falta o x al cuadrado. Va a depender de la forma canónica. Si empieza con el 4, después tiene que ir la variable que vaya a la 3, que vaya a la 2, que vaya a la 1, que no lleve variable, que es el término constante, ¿verdad? Listo. Entonces, luego de eso, muchos autores lo hacen de diferente manera. Yo se los voy a explicar y creo que el libro también lo hace, lo plantea de otra manera, pero yo se los voy a presentar de una manera más diferente. Entonces, pero el mecanismo es el mismo. Yo me debo de fijar en el coeficiente que tiene cada expresión del que está acá, este que está acá, este que está acá, este que está acá, este que está acá y este que está acá. A eso se le conoce como coeficiente. Y el 5 que es el término constante, ¿verdad? Entonces, me voy a fijar. El y a la 4, ¿quién es el coeficiente del y a la 4? Pues aunque ustedes no lo vean, pero es el 1. No cometan el error de decir que es el 0. El 0 es el que tiene el y al cubo o y a la 3. Luego, el coeficiente de y al cuadrado es negativo 1. Y aquí hay un error que algunos estudiantes cometieron cuando realizaron ahorita el examen en la plataforma de Alex. Les pedía que encontrara el coeficiente. El coeficiente, jóvenes, se incluye con el signo. Ahora, recordar un poquito cuando estábamos en séptimo grado que a los números positivos no es necesario escribirle el signo más al lado izquierdo, pero los negativos sí. Por lo tanto, el coeficiente
que acompaña al y al cuadrado es negativo 1. El que acompaña a y es 2 y el que acompaña pues el término constante que es 5. Luego, yo lo que voy a hacer es la división sintética y digo, ¿qué número que está acá hace a 0 a esta expresión? O sea, que y más 1 sea igual a 0. Entonces yo despejo, yo quiero encontrar quién es el valor y. Y es igual. Este 1 que está sumando, al otro lado lo paso al restar. Entonces, el valor de y va a ser igual a negativo 1. Y ese negativo 1 lo escribo acá. ¿Ok? Luego voy a trazar una línea. Esta línea me va a permitir a mí trabajar de la siguiente manera. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Bueno, bajar siempre este primer valor que está acá. Este siempre lo voy a bajar. Entonces yo hago de bajarlo y este es 1. Y luego digo, 1 multiplicado por negativo 1 me da como resultado negativo 1. ¿Okay? Porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Luego digo 0 menos 1, el resultado me queda negativo 1. ¿Ok? Luego, este negativo 1 lo multiplico nuevamente por negativo 1 y le hago lo siguiente. Menos por menos es más. Y 1 por 1 es 1. Entonces, por lo tanto, el resultado es positivo. 1. Porque negativo 1 por negativo 1 es 1. Luego digo, menos 1 más 1, esto es 0. Luego digo, 0 por negativo 1, pues es 0. 2 más 0 es 2. Ahora, 2 por negativo 1 es negativo 2. Y por último, digo, 5 menos 2 es 3. Y este valor que queda aquí, jóvenes, este valor que queda de último, se le conoce como residuo. Ese es el residuo de esa división. Ahora bien, ¿qué voy a regresar yo? Bueno, lo que yo voy a regresar aquí es, ¿con qué exponente inició ese polinomio? Inició con un y a la 4. Entonces, lo que yo voy a hacer es reducir un grado de ese polinomio. Entonces, inició el y a la 4, entonces este va a ser y a la 3, este va a ser y a la 2, este va a ser y este va a ser el término constante. Entonces, luego lo que yo voy a hacer es una multiplicación de esto por esto, miren. 1 por y al cubo es y al cubo. Luego, menos 1 por y al cuadrado es negativo y al cuadrado. 0 por y es 0. Y luego, 2 por, esto no es c, sino que es un término constante, entonces, más 2. Y aquí termina el ejercicio. Y a esto se le conoce como cociente de esta expresión, que el que está aquí, este de acá. A eso se le conoce como cociente. Y eso sería mi cociente. El problema nos pedía que encontráramos el cociente y que encontráramos el residuo. Y eso lo hemos encontrado. ¿Verdad? Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Sí, Lick, el negativo 1, no sé si me explica cómo, si arriba ¿Salió de es aquí? positivo, De aquí pero salió. es y más 1, ¿por qué cambia negativo? Porque yo hago una transposición de término. La transposición de término me permite a mí en dejar sola la variable y. Lick, Entonces,
Si al principio, cuando empezamos ahí, que es Y4, y si fuera 5Y, entonces abajo lo bajamos el 5Y, Ah, muy 4. bien, sí. O sea, despejo para Y. Entonces, Y en al este final caso, en pues, el cociente nos tendría que quedar así, digamos, si tenemos un 5Y5 y tenemos que ir bajando los 5Y, bueno, o eh, el que quede, pero siempre con Y3, Y2, así. sí, sí, pero dependiendo del grado. Dependiendo del grado. Si aquí hay un grado número 2, por ejemplo, entonces vamos a iniciar acá quitándole un grado. Entonces, si ella empieza con Y2, entonces aquí sería Y, aquí sería el término constante y no sería tan largo así, ¿verdad? Entonces, la idea era que solo me pedía que encontrara el cociente y el residuo, ¿verdad? Y ahí lo hemos encontrado. Mediante a esto se le conoce como división sintética. Esa es la división sintética. Este procedimiento que está acá. A eso se le conoce como división sintética. ¿Ok? Entonces ahí nosotros tenemos ese procedimiento. Mediante la división sintética, la resolución de ese problema. Bien, no sé si quieren que resuelva otro ejercicio o pasamos a otro problema que utilice la división larga. Otro link. Ok, bueno, entonces díctenlo. Del 125 al 129, excepto el 128, porque ya lo hice. 126, Lick. Ok, el 126. El 126 nos dice que es x a la 4, muy bien, menos 5x a la 3, más 4x, perdón, menos 48, dividido entre x más 2. Ahora, pregunta, para darle la solución a este problema. Pregunta, ¿el polinomio está escrito en forma canónica? Mm, no, No, le falta ¿Quién el le, positivo. ¿quién le hace falta? El grado 2 le hace falta. Grado 2. Ah, muy bien. Entonces, como me hace falta el grado número 2, ¿qué es lo que yo tengo que hacerle? Agregarle 0x grado0x 2. al cuadrado. Entonces, lo vamos a Ese hacer. tiene que ser El x positivo. a la 4 menos 5x a la 3 más 0x a la 2 menos 4x menos 48 dividido entre x más 2. ¿Ok? Ahora bien, voy a elegir los coeficientes. Coeficiente de este, de este, de este, de este y de este. Lo voy a copiar tal cual. El coeficiente de x a la 4 es 1. Negativo 5. Luego el coeficiente de x a la 5 efectivamente es negativo 5. De x al cuadrado es 0. El que lleva x es negativo 4 y el término constante que es negativo 48. Ahora vengo y voy a utilizar, quiero encontrar quién es el valor que iría aquí. Entonces digo, x más 2 tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, este 2 que está sumando al otro lado va a pasar a restar. Entonces, el valor que yo voy a copiar aquí es negativo 2. ¿Listo? Entonces, El ¿qué 1 se ocurre? El 1 se baja, efectivamente, pues, se me multiplica queda por 1 negativo. y luego empiezo ya la multiplicación. 1 por negativo 2, luego digo menos 5 menos 2 es negativo 7, luego menos 7 por negativo 2 es 14 positivo, 0 más 14 es 14 positivo, ¿ok? 14. Luego dice 14 por negativo 2 es negativo 28. Negativo 28. Menos Y negativo 4. 4 menos 28 es negativo 32.
Luego, menos por menos, yo sé que va a ser positivo. Positivo. 32 por 2 es 64. 64. Ahora, a 64 le quito 48. ¿Cuánto me da? 64, 22. 22. 22. Muy bien. ¿Quién es ese 22? La constante. Constante. ¿Cómo es? Residuo. ¿El Constante. 22? El No, residuo. ese es el residuo. Ah, El residuo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, me fijo porque ahora lo que yo voy a hacer es colocar las variantes. Recuerden que tenemos que encontrar el cociente. sí. Ahora, me debo de X a fijar la aquí. 3. Empezó a la 4, le quito un grado, entonces me va a quedar el x a la 3 aquí, el x al cuadrado aquí, el x y el término constante, yo lo coloco así, pero no se vayan a confundir y me van a colocar negativo 32c. Solo se diferencia de que ese es el término constante. Entonces yo ya empiezo a multiplicar. 1 por x al cubo es x al cubo. 7 por negativo x, perdón, negativo 7 por x al cuadrado es negativo 7x al cuadrado. Luego 14 por x, positivo 14x. Negativo 32. Y esto que está aquí, jóvenes, se le conoce como el cociente de esa división. ¿Ok? Lick, El disculpe, cociente de la esa división. constante es el 14. No, no, no. La constante es el negativo 32. Ah, El 14 se le conoce en matemática como el término lineal. Lineal porque solo tiene una X y no tiene exponente mayor que 1. El exponente de esa X es 1. Por lo tanto, por esa Sí, razón es que aparece de esa manera. sí. Era Dígame. más 4 el ejercicio. Ah, Positivo 4x era el ejercicio 126. es que me pidieron el 126. Sí, el término lineal 4x era positivo. Positivo 4. Ah, muy bien. Entonces, vamos a cambiarlo. El resultado va a ser diferente, pero el mecanismo. Ahora, si era positivo, entonces aquí me queda positivo y aquí es positivo. Entonces, ¿desde dónde está mal? Bueno, desde acá. Este de aquí, este de acá. Vamos a borrar este y también el residuo porque no es ese. Ahora, digo, 20, negativo 28 le sumo 4, entonces me va a quedar negativo 24. ¿Ok? Ahora, negativo 24 por positivo, entonces me va a quedar 48 positivo. Y aquí me queda 0. Entonces significa que el residuo es 0. Y el término constante es negativo 24. ¿Verdad? Ahí fue errorcito de percepción que no era negativo 4x, sino que era positivo 4x. Entonces el problema lo cambia, ¿verdad? Ahí encuentro que el residuo es 0 y que el cociente es x al cubo menos 7x al cuadrado más 14x menos 24, ¿verdad? Y lo demás se mantiene. Ya saben que a esto se le llama división sintética o de Ruffini, el creador. Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta referente a eso. Si no lo hay, pues vamos a resolver este problema con división larga. Es un proceso un poquito más engorroso, ¿verdad? Pero se hace el mismo mecanismo, nada más que de aquí, de esta parte de acá, partimos a resolverlo mediante división larga. ¿Ok? Entonces, cuando lo vamos a trabajar mediante división larga, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Escribir el x más 2 dividido entre la forma canónica, que es x a la 4 más, perdón, menos 5x más x a la 3 más 0x al cuadrado más 4x
menos 48. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que buscar un factor que multiplicado por x me dé a x a la 4. Y ese factor es x a la 3. Porque lo que hago aquí, jóvenes, digo, x a la 4 dividido entre x por definición, cuando se divide en potencias de igual base, se copia la base y los exponentes se restan. 4 menos 1 es 3. Entonces, el valor que yo voy a escribirlo es x a la 3. Es importante que los valores que vayan saliendo yo tengo que llevarlo de manera lineal para que se fije que vamos trabajando de la mejor manera. Entonces digo, x a la 3 multiplicado por x me va a dar x a la 4. Pero yo aquí tengo que multiplicar por negativo esa expresión, porque ya mismo lo voy a ir restando. Entonces, x a la 3 por x es x a la 4, pero por negativo es negativo x a la 4. ¿Ok? Positivo 2 por x al cubo me da positivo 2x al cubo. Multiplicado por menos me va a dar negativo 2x al cubo. Trazo línea porque ya no hay más operaciones. Antes de resolver esto, jóvenes, Sí, hay discúlpeme. preguntas. Hay Sí, preguntas. yo quisiera saber otra vez esa, la de multiplicar x a la 3 por Ajá. x más 2. Por x más 2. O sea, ¿Sí? 2, perdón, positivo 2. ¿Sí? Ok. X al cubo por positivo 2 es positivo 2x al cubo. Recuerden que cuando ustedes estén multiplicando un número cuando estén multiplicando ustedes un número por una variable, en este caso y al cuadrado, es el número unido con la variable o con la expresión. Este no es x, sino que es por. A eso se le conoce como reglas convencionales de la multiplicación de números por, eh, por expresiones algebraicas o polinomios en este caso. Entonces yo digo, positivo 2 por x al cubo es positivo 2x al cubo. Pero yo siempre le debo de multiplicar por un menos. Entonces me queda negativo. Si hay ese menos, lo que viene haciendo es, jóvenes, es sintetizar el trabajo de manera es que, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Ustedes dicen, voy a hacer una división así normal, así como nos enseñaron en la escuela. Yo digo, bueno, ¿cuánto es 3 dividido entre 283? Bueno, ustedes decían, bueno, el 2 no cabe en 3, entonces tomo dos cifras y digo, este va a ser a 8, no, a 9. Entonces digo, 9 por 3, 27. 27 le resto. Este resto que está aquí es lo que yo estoy haciendo en la división larga. Nada más que ya lo hago de un solo para no equivocarme con los signos. Porque al mismo tiempo que estoy haciendo eso, estoy aplicando la regla de los signos. Entonces, bueno, es 1 bajo el 3. Ahora, debo de buscar un número multiplicado por 3 que me dé 13, se acerca a 13. Es 4. 4 por 3, 12. 12, el resto es 1. Es 1. Este es el residuo y el de aquí, este es el cociente. Ese mismo mecanismo lo vamos a hacer nosotros nada más que con polinomios. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa idea, de ese menos que aparece ahí, ese menos es lo que viene a hacer, jóvenes, es cambiarle el signo del producto que resultó. Por ejemplo, el x al cubo por x me quedó x a la 4, pero como queda positivo, yo lo paso a negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va ocurriendo esto? Bueno, que si ustedes dicen esto, esto con esto es 0, pero aquí me queda menos 7 x al cubo. ¿Por qué? Porque me queda negativo 5 menos 2, negativo 7 al cubo. Y bajo el positivo 0x al cubo, al cuadrado. Lo bajo. Ahora me queda la expresión negativo 7x al cubo
dividido con X. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, reescribo el negativo 7 porque no hay con quién dividirlo. Y regla de potencia, cuando hay la misma base, se copia la base y se restan los exponentes. Al X al cubo le quito 1, me queda 2. Entonces, este resultado que dio aquí, lo escribo acá. Pero lo escribo más bonito de manera que quepa en donde vayan los X al cubo, al cuadrado. Y ahora me toca aplicar la multiplicación. ¿De quién? Del negativo 7X al cuadrado por el X. Ajá. Entonces, ¿qué resulta de eso? Bueno, resulta, ahora, negativo 7X al cuadrado por X queda negativo 7X al cubo. Por cambiarle el signo, me queda positivo 7X al cubo. Le cambio el signo ya de un solo. ¿Ok? Luego digo, menos por más, menos. 7 por 2, 14. Me queda negativo 14X al cuadrado. Pero le cambio el signo, entonces me queda positivo 14X al cuadrado. Y divido. Esto con esto da 0. Eso con eso da 0. Entonces aquí me queda 0. Y digo, 0 más 14X, entonces me va a quedar positivo 14X al cuadrado. Y ahora continúo. Ahora ya tengo y bajo el 4X. Ahora, a este valor, que es 14X al cuadrado, lo voy a reducir con X. ¿Y cuánto me queda? 14 entre 1, 14. X al cuadrado, la misma base y se restan los exponentes. 2 menos 1 es 1. Entonces no es necesario escribir el 1, entonces lo dejo así. Entonces, como queda positivo, entonces agrego más 14X. Y digo, 14X por X es 14X al cuadrado, pero como queda positivo lo cambio, entonces me va a quedar negativo 14X al cuadrado. Luego, positivo por positivo, positivo. 14 por 2, 28. 28X positivo, pero como le cambio el signo, me va a quedar negativo 28X. Y resto. Esto con esto se cancela, porque da 0. Signos diferentes se restan, pero se copia el signo del número mayor, que es negativo. 28 menos 4 es 24X. Y obviamente que aquí ya sabemos, ¿verdad? Que para que quede negativo 24X, entonces tengo que escribirle negativo 24. Entonces, negativo 24 por X, negativo 24X, pero, aquí me faltó bajar el 48, pero, le cambio el signo, entonces me va a quedar positivo 24X. Luego digo, más por menos es menos. 24 por 2, 48, pero como quedó negativo 48, le cambio el signo, entonces convierte en positivo 48. Y el resultado de esto, jóvenes, pues es 0. Y aquí yo ya tengo el residuo. Y aquí yo tengo ya el cociente. En esa expresión. Y a eso se le conoce como el método de la división larga, porque el procedimiento es el mismo. Ahora, aquí viene algo muy importante. Ustedes me van a decir, Lick, pero si nosotros preferimos un método, para esa gracia es más fácil el método de división sintética. Sí, pero eso es cuando se divide por una ecuación, perdón, por un polinomio, por un binomio, perdón, por un binomio lineal. O sea que esta expresión que está aquí es la que determina el hacer una división sintética, esta de acá. Con esto yo puedo hacer una división sintética, pero en el caso, si ya lleva un X al cuadrado más algo o menos algo,
Ya no puedo utilizar la división sintética ahí. Ahí no, sino que directamente ya me tengo que hacer una división larga. Por esa razón es que se explican los dos métodos, división sintética y división larga. Y si ustedes pueden observar, los cocientes es el mismo cociente y el mismo residuo. O sea que el procedimiento que se hizo para la resolución de este problema es de manera correcta. Una consulta, Lick. Dígame. Dijo usted cuando se hacía la división que fuera negativa, Ajá. se tiene que hacer, permítame, ya le digo, ya le voy a explicar bien. Tendría que ser la larga, cuando es Sí, negativa. en la división larga. Sí. Y ojo, eso solo se hace cuando estamos haciendo este procedimiento aquí. Aquí. No cuando hagamos en el cociente. En el cociente debemos de respetar, ¿verdad? Miren, aquí se respetó, aquí quedó negativo, entonces yo lo voy a escribir tal cual con el negativo. Este quedó positivo, entonces lo voy a escribir tal cual como el positivo. Y donde surge el negativo 24 es porque nos quedó negativo 24x y si yo tengo que dividirlo, perdón, multiplicarlo por x, me va a dar el negativo 24x. Por esa razón no se hizo una división aquí, pero si ustedes la quieren que yo la haga, bueno, la hago. Entonces me va a quedar menos 24x dividido entre x, entre x es x a la 0 y x a la 0 es 1, 1 por negativo 24 es negativo 24. Por esa razón es que no coloqué esta expresión porque ya era de una visualización ya lógica de que el resultado me iba a quedar negativo 24. Obviamente que en diversos ejercicios no siempre el residuo va a dar 0. Puede resurgir otra expresión, ¿verdad? O cualquier otro número. Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna No sé pregunta. si podemos hacer otro. El Unos hacer cuatro más otro, de yo esos, ¿ah? hacer como unos cuatro más de esos, le digo, porque yo casi no le entendía ese, la verdad. Bueno, entonces el asunto es este, jóvenes, y yo quiero hacer un hincapié en ello. Yo por mí no hay problema, yo puedo estar todas las 4 horas en resolver, perdón, las 2 horas que hace falta llegar a las 3. Pero recuerden que ustedes, la temática que tienen que desarrollar es esta, y solo hemos tocado la 6.7. Ojo, y tenemos que llegar a la 6.14. Hacen falta más de otros 6 contenidos más. Entonces, si nos enfocamos en la resolución de eso, entonces yo les sugiero que por favor la grabación que quede en la resolución de este ejercicio la vean y busquen en YouTube solo división de polinomios con método de división larga. Y ahí les va a enseñar cómo. Ahora, la forma en que algunos los explican es diferente al que yo les explico, ¿verdad? Pero es válida cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque hay unos, y creo que en el libro también aparece, y creo que en Alex también, ellos trabajan de esta manera. Por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 6 dividido, aparece así, x menos 2 y empiezan aquí a resolver acá y empiezan a resolver acá. El mismo procedimiento, es el mismo. Pero yo les sugiero que lo trabajen así porque esta estructura de la división que se hace de esta manera es para llevar ordenado todos los elementos que corresponde a una división, que es cociente, residuo, dividendo y divisor. Y ahí lo tenemos los elementos. Bien, entonces como les mencionaba, hay que hacer hincapié. Por mí no hay problema, yo puedo resolver más problemas de esto y como decía el compañero, 4 más para entenderle, pero el problema es que le van a entender solo un tema y hacen falta 6 más. Recuerden que son hasta las 6.14 que tienen que resolver. Sí, Entonces, había que ver la grabación del video, Lick. sí, es lo sugerible.
es lo sugerible que vayan viendo paso a paso. Y como les dije, vamos a llegar hasta las 4 de la tarde. Y al llegar a las 4 de la tarde, yo dejo de grabar la clase y este condensado de ejercicios, ustedes ya le están tomando captura y la están compartiendo incluso en el grupo. Nada más que sugiero que no manden fotos, sino que una captura de pantalla para que se visualice mejor, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes después, con perdón, la grabación lo subo a YouTube y ustedes lo van a ver desde YouTube, ¿verdad? Para que ustedes vayan visualizando sin ningún problema. Bien, entonces vamos a dar paso a la sección 6.8 que habla acerca de encontrar, alguien que me ayude ahí, por favor, de la 6.8. Vamos a ver. Ya vino Jenny, vos. El máximo común divisor de dos o más monomios. ¿Ok? Entonces, muéstreme por favor los ejercicios del 6.5, porque ahí aparecía en la 6.4 eso. Bueno, incluso no, aparecen ahí mismo. Pero yo creo que ese tema es muy básico porque ya solo nos hace falta 1 hora y 10 minutos. Mejor vámonos directamente a la 6.9. Y si se necesita, pues voy a hacer un videíto ahí, algo pequeño, porque esa temática es muy básica. Y vámonos mejor directamente a la temática que es muy importante. La factorización de expresiones algebraicas, que es la 6.9. Vámonos a la 6.9, que esto es muy importante y quiero, jóvenes, que presten mucha atención. Si hay dudas, por favor, háganla. Si hay consultas, por favor, háganla. Porque esto, jóvenes, quiero hacer un hincapié, es muy importante para la clase de precálculo, el que usted sepa factorizar, porque hay varios elementos. Ya vimos el primer elemento, que es evaluar. Lo vimos en el primer examen. Ahorita vamos a ver lo que es el otro elemento, que es factorizar. Luego va a haber otra parte de racionalizar, que está más adelante cuando ya trabajemos con la parte de los radicales. Pero aquí sí es importante que ustedes tengan una base sólida con su lectura comprensible, con su lectura que van a realizar en el libro, pero al mismo tiempo con la explicación que nosotros realicemos aquí. Entonces, por favor, ubiquémonos en la sección 6.9 de la factorización de expresiones algebraicas. Ahora, yo les sugiero, jóvenes, yo sugiero mucho de que el libro le da una parte de lo que es la parte teórica, pero yo quiero mostrarles, jóvenes, para que ustedes no queden sorprendidos que porque precisamente estamos viendo ese tema nosotros en la clase de noveno grado, del área de noveno grado. Entonces, vamos a visualizar y voy a explicarles algunos de los elementos de la factorización que se trabajan ahí. Solo me quiero hacer hincapié de cuáles son los elementos que hablan acerca de la factorización. Y luego nos vamos a ubicar a todos, o sea, van a hacer una lectura y quiero que me digan cuáles son las factorizaciones que aparecen en el libro. Entonces, está en la página 12 y aquí aparece lo que es la parte de factorización. Vamos a ver, más adelante creo que está en el libro. Aquí está, aquí habla. Por si requieren más de lectura de referencias bibliográficas, pues les sugiero que descarguen el libro de matemáticas de noveno grado de Prometán, que es la que se utiliza en el sistema público. Y aquí habla acerca de un ejercicio introductorio de cómo ustedes pueden utilizar
un material didáctico para ejemplificar lo que es la factorización. La factorización, y lo voy a hacer así rápido, habla acerca de lo que es la factorización por factor común. Esto, de lo que habla acerca de la factorización por factor común, nos dice que hay elementos del polinomio, de la expresión, donde coinciden o que tienen en común, por eso se llama factor común, por factor común. Pueden ser múltiplos de números y pueden ser también variables, pero que todos los elementos de esa expresión algebraica los tenga. Si uno de ellos no lo tiene, entonces yo no puedo realizar una factorización por factor común. Debo de aplicar otro tipo de factorización. Entonces, nos dice que al factorizar por factor común es aplicar la propiedad distributiva, pero a la inversa. ¿Ok? ¿Qué decía la propiedad distributiva? Que yo tengo un valor que está fuera del paréntesis y ese valor se va a distribuir a cada elemento que está dentro del paréntesis. Entonces yo lo hago a la inversa. ¿Ok? Ya está distribuido, entonces yo lo retraigo nuevamente para que ya esté condensado en una factorización por factor común. Entonces, pero los elementos de esa factorización por factor común deben de incluir en todos los elementos. Si no lo hay, entonces yo lo dejo por terminado, como en este caso que aparecen ahí. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos para factorizar por factorización común? Bueno, aquí ya se mete a otro tema, que es por agrupación de términos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, primero voy a visualizar las expresiones que se pueden hacer por factor común y extraigo esas expresiones. Ahora bien, luego de hablar acerca de por factor común, también tenemos otra que es por tanteo, factorización por tanteo. Y la factorización por tanteo se reduce, jóvenes, en un mecanismo que se dice, bueno, voy a buscar dos números que multiplicados entre sí me den a este número que está acá, que es el 6, y que sumados me den a 5. Pero esas expresiones que digan y que sumado o que restado me den a cierto valor va a depender de los signos que aparezcan en esa expresión algebraica. ¿Ok? Entonces, también tenemos ese por factorización por tanteo. Asimismo, también tenemos por una factorización de trinomio cuadrado perfecto, que es prácticamente reducir lo que yo hice en el producto notable, viene a retractar lo que yo hice en el producto notable, nada más que a la inversa. Yo tenía la expresión, lo multiplicaba y me daba una expresión larga. Entonces, por una factorización por trinomio cuadrado perfecto, lo retraigo nuevamente, que se lo conoce como producto notable. Luego también tenemos por diferencia de cuadrados y hay una infinidad de tipos de factorización por tanteo compuesto. También aparece por polinomio de varias veces. Y lo que se le conoce la factorización por fórmula cuadrática. ¿Ok? Entonces, haciendo un condensado de todo eso, yo quiero que ustedes elijan, o primero, mándenme la lista de los ejercicios para visualizar aquí, que hable acerca de eso, de lo que es la parte de la factorización. Recuerden que ya nos ubicamos a la 6.9. ¿Ok? Entonces, envíenmela, por favor. Busquen en el libro los ejercicios que hable acerca de la factorización de expresiones algebraicas.
Gracias. Entonces, observen ahí. Bueno, ahí aparece una factorización de números. Ahí verifique si dicen que los miembros de la derecha es... ok, nos vamos a ir en el apartado donde dice factorice las siguientes expresiones algebraicas. Ahora bien, escojan del ejercicio 13 al 25 cualquiera que ustedes consideren correcto. El 21. El 21, muy bien. Entonces, para empezar, ¿qué tipo de factorización yo voy a saber que es esta? Bueno, esta va a ser una factorización por factor común porque solo tiene X elevado a la... dos términos nada más. Y tiene 9x al cuadrado, y al cuadrado, más 15x por y a la 4. Entonces, la factorización consiste en esto. Para empezar, primero, yo me debo de fijar qué hay en común entre los números. Ese es el primer paso. ¿Qué hay en común entre el 9 y el 15? Que los dos tienen variables X y Y. No, pero el número primero. Eso Tiene está bien, tercero. pero el número. Que son Los dos son impares. positivos. Los dos son positivos, muy bien, pero el número ¿qué? ¿Son múltiplos de quién? De 3. De 3, muy bien. Entonces, extraigo el factor común, el 3 primero. Ese es el primer valor que yo debo de extraer. ¿Verdad? Que en común el 9 y el 15 son múltiplos de 3. O en pocas palabras, que hay un número que multiplicado por 3 me da a 9 y me da 15. Y ya vamos a encontrar esos números. Ahora bien, como decía el compañero, que tienen X y tienen Y. Pero, ¿cuál es la expresión o cuál es la variable que yo voy a tomar? Y aquí viene muy importante. Voy a tomar la variable que tenga el menor exponente, el menor exponente. No puedo tomar el X al cuadrado porque en el segundo elemento no tiene el X al cuadrado, solo tiene que una X. Por lo tanto, yo extraigo solamente una X. ¿Ok? Luego, visualizo los dos elementos y los dos tienen Y, pero tienen Y ¿qué? Y al cuadrado y Y al cuadrado. Entonces, estos jóvenes, este es el factor común de ellos, pero al extraer ese factor común me resulta algo. Para empezar, voy a trabajar de esta manera. Miren, esto de acá con esto. Para empezar, un número que multiplicado por 3 me da 9. ¿Quién es ese número? 3. 3. Ok. Luego, si tengo un X al cuadrado y le quito una X, ¿qué va a ocurrir? X. Muy bien. Ahora, si tengo un Y al cuadrado y le quito una Y al cuadrado, ¿qué queda? 1. Queda 1. No me vayan a decir que queda 0. Queda 1. Porque yo lo que estoy diciendo ahí es que prácticamente estoy dividiéndolo, porque lo traigo como factor común. Entonces, ¿qué ocurre? Que el factor común, que es este, con este de acá, resulta que es 3x. Se le conoce como valor resultante de la factorización. Luego se mantiene el signo más. Y ahora voy nuevamente. Este que está aquí, lo voy a comparar con este de acá, con ese de ahí. Ahora, un número multiplicado por 3 que me dé a 15. ¿Quién es ese número? 5. 5 lo coloco ahí, miren. Ahora, si a X le quito una X, ¿qué me queda? 1, pero 1 por 5 es 5 nada más. Ahora, a Y a la 4 le quito una Y, ¿qué va a ocurrir, jóvenes? Perdón, le quito 2Y prácticamente, Y al cuadrado. Y cuadrado queda. Ah, muy bien, Y al cuadrado. Y aquí, jóvenes, termina el problema. A esto se le conoce como factorización
por por factor común. Factor. Yo extraje el factor común. Y el factor común de ellos es 3x y al cuadrado. Y el valor resultante es 3x más 5x al y. Ahora, ¿qué ocurre con esto, jóvenes? Y esto es lo importante que tiene la matemática y más en la parte algebraica. Que yo esto de aquí, yo lo puedo comparar a ver que lo que yo factoricé está correcto. ¿Cómo lo hago? Bueno, como decía el problema, mediante la propiedad distributiva. Todo esto lo voy a multiplicar por esto y todo esto lo voy a pasar a multiplicar con esto, que era lo que ustedes hicieron en la clase anterior. 3 por 3, 9. X por X, X al cuadrado. Y Y al cuadrado, lo mantengo. Luego, más 3 por 5, 15. X, Y, X lo copio porque no hay otro valor. Y Y al cuadrado por Y al cuadrado es Y a la 4. Este valor que está aquí es lo mismo que está acá. Sí, Significa que lo que esta factorización que yo hice está correcta. está correcto. Entonces, no es que voy a hacer esto. Esto no me interesa. Lo que me interesa es la factorización, que es eso lo que acabo de hacer. Esto no. Esto solo me sirve como un mecanismo de comprobación que lo que yo factoricé está correcto. Si a mí el valor no me da igual a esto, significa entonces que la factorización que yo hice está mala. Lick, ¿me puede explicar de dónde salió el Y2? Este Y2 se sale al extraer porque el Y tiene Y aquí y tiene Y también acá. Pero el exponente menor es este de acá. Es este de acá. Este también lo tiene, sí, porque prácticamente, jóvenes, esas Y que aparecen que Y al cuadrado, es como que yo esté multiplicando Y por Y por Y por Y. Esto significa Y a la 4, miren. Y si me están diciendo a mí que lo estoy factorizando por Y al cuadrado, que es esto de acá, es prácticamente decir, bueno, vamos a eliminar los que hay en factor común. ¿Y quién hay? Este con este con este. ¿Y qué es lo que resultó? Bueno, solo resultó esto. ¿Y esto qué es? Un Y al cuadrado. Ya esto no queda acá. Porque a los 4Y que tenía ahí, las 4Y que yo tenía, le extraje 2. Y solo me quedaron ¿cuánto? Un Y al cuadrado. Porque esta ya los extraje con este Y al cuadrado que tengo acá. Entonces, al tener eso, ya no. Solo me queda el Y al cuadrado que está acá. Ya no me queda el Y a la 4. ¿Ok? Sí, sabe, vale. Dígame. Dígame. No, nada, Lick. Ok. Bien, entonces, así se extrae el factor común. Bien, no sé si hay otro ejercicio que hable acerca del factor común. Escójanlo, por favor. No se escucha. El 20. El 20. Entonces, También. el 20, el ejercicio 20 nos dice que es 3b x más b, 3b. Este es facilito. Les hago la consulta. ¿Qué hay en común entre el 3 y el 3? Ojo, este es b. Voy a colocarle un piquito aquí para decir que b no es 6, no es 36. ¿Qué hay en común entre el 3 y el 3? Bueno, el 3. Son positivos. Sí, es el 3. En las dos expresiones está el 3. ¿Qué hay en común entre el B y el B? Pues la B, porque es en común. ¿Por qué no extraigo la X? Porque no es factor común. No, Exacto, porque en el otro elemento no hay X. Entonces solo extraje el 3B. Y si a este 3B le quito, perdón, a esta expresión 3BX, le quito el 3B, ¿qué es lo que me queda? X. X, muy bien. Luego pongo el signo más.
Si a esta expresión le quito todo esto, me va a quedar 1. Uno. No me queda 0 porque es que no, yo no les estoy diciendo resta, no, yo le estoy diciendo como extraer. Por eso se llama factorizar, porque factorizar es traer. Entonces, si yo tengo algo que es algo con igual y lo estoy extrayendo, ¿se acuerdan en la primera clase que les dije? Algo dividido entre algo es 1, siempre va a ser 1, excepto 0 entre 0, porque eso no Sí. está definido. Entonces, si yo extraigo a 3b, le extraigo 3b, el resultado es 1. 1. El signo más queda porque aquí me dice que es un positivo. Pero si en el caso hipotético que aparezca un negativo, pues yo tengo que colocar el negativo. No es que el 3b que extraje es el negativo también. No. El positivo queda por el signo que está colocado ahí. Ah, o sea que depende del signo que tenga. Sí, depende del signo. No es que el positivo 1 es porque se extrajo así. No. Eso es cuando nosotros aplicamos la propiedad de los exponentes, pero si en el caso el factor que yo extraje sea un negativo. Este caso no es negativo, es positivo. Por lo tanto, como es positivo, no afecta en lo absoluto. Entonces, este era facilito. Era todo. La factorización es 3b por x más 1. Eso es todo. El 25, Lick. Muy bien, el 25. El 25 es algo largo, pero no es complejo. Entonces tenemos el ejercicio 25 que nos dice 34ax al cuadrado más 51a al cuadrado y, ¿ok? ¿Menos qué? Menos 68a y al cuadrado, ¿ok? Ahora, para empezar, ¿qué hay en común el 34, 51 y 68, jóvenes? ¿Qué hay en Tiene común? La variable A. Sí, pero primero, como les digo, el primer paso es ver qué hay en común entre el 34, entre los números, pues, entre 34, 51 y 68. ¿Qué hay en común entre ellos El, tres? el cuadrado ahí, el cuadrado. que tiene en No, mitad. el 51 no tiene mitad exacta. Se pueden dividir entre el 3, creo. El 34 dividido entre 3 da 11.33. No. ¿No sería que todos llevan al cuadrado? No, es que no se fijen en eso. Primero En los enfóquense números. qué hay en común entre los números. ¿Qué hay en común primero entre los números? ¿Qué hay en común entre el 34, el 51 y el 68? ¿Qué hay en común entre esos tres números? Que hay dos sumando y uno restando. No, es que no, me enfoco en los números, no en signos, jóvenes, números. Enfóquense en los números. El 34 tiene mitad. El 34, ¿cuál es la tercera de 34? No tiene número exacto. El 34 no tiene número exacto. El 34 sí tiene mitad, pero el 51 no. Entonces después, si no tiene mitad, pasamos a la tercera. Pero como ya sabemos que el 34 no tiene tercera, pasamos a la quinta. Pero no tampoco tiene quinta. Pasamos a la séptima. El 34 dividido entre 7 tampoco da. Entonces, en números no hay algo en común. En números. Bueno, por lo tanto, no tomo en cuenta los números. Ahora luego paso a la variable. ¿Qué hay en común en los tres elementos que hay ahí? Tiene la variable A. Bueno, entonces extraigo la variable A. ¿Qué otra cosa hay en común? No pueden decir que está elevado al cuadrado porque no. Porque el que está elevado al cuadrado es X aquí, pero aquí no hay X.
Aquí está el A elevado al cuadrado, pero no es el que yo necesito. No puedo decir tampoco que hay factor común el Y, porque no lo hay. Por ende, entonces, por ende, solo está el factor común A. Entonces, ¿qué ocurre? Que si solo extraigo el factor común A, aquí le va a quedar 34x al cuadrado porque le quito la A. Luego, más 51 AY. ¿Por qué creen que queda AY? Porque aquí hay 2A y si le quito una, solo me queda una A. Y finalizo con 68y al cuadrado. ¿Por qué? Porque si le quito la A, pues me queda lo resto. Y entonces aquí el problema ya está, la factorización. Y eso es todo lo que yo voy a hacer. Está fácil. El factor común de ahí solo era la A. Y lo demás solo lo voy copiando, pero siempre extrayendo la A en esos elementos que aparecen ahí, en esos términos que aparecen ahí. En ese caso, Lick, porque, bueno, el 68 y el 34 tienen mitad, pero el 51 Pero el no. 51 no. Entonces no puede decir usted que los tres elementos o los tres números tienen factor común. Entonces tienen que tener factor común todos, por Sí, igual. todos tienen que tener. Por ejemplo, también si vamos a esa lógica, estos también tienen Y, pero este no lo tiene. Por lo tanto, no puedo extraer el factor común. La característica de factorizar por factor común es que todos los términos tienen que tener algo en común. Si los tres tienen mitad, pues el factor común es el 2. Si los tres tienen una variable, pues el factor común es la variable. Si Entonces, todos tienen una variable elevada, una potencia, pero la potencia menor es esa, pero ahí va, potencias mayores, pues el factor común va a ser la variable que tenga el menor exponente. ¿Ok? Bien, pero solo es un tipo de factorización. Ahora quiero que busquen otros ejercicios. Si tienen complejidad en la búsqueda de los ejercicios, jóvenes, porque la idea es que ustedes optimicen el tiempo y aprovechen el tiempo, porque va a ser muy complejo a que yo explique a lo largo de esta semana. Y eso se los digo, a partir de ahora, la autonomía viene por parte de ustedes, Viene ¿verdad? difícil ese examen, ¿verdad? No es difícil, lo único que es que va a estar un poco más cargado de contenido. ¿Verdad? No va a ser tan fácil porque lo que hicimos ahorita solamente fue una introducción a lo que es la matemática. Y ahora sí, ya vamos. Ok, entonces, voy a tomar estos ejercicios que es por factorización por tanteo, porque necesito abordar aunque sea la mayor parte de lo que es la parte de factorización. Y en la factorización por tanteo voy a tomar este en sí. Es x al cuadrado menos 9x más 18. ¿Ok? Entonces es el x al cuadrado menos 9x más 18. ¿Así era? Sí. Sí. Entonces, cuando hablamos de factorización por tanteo, aquí tengo que hacer algo que es muy importante. Para empezar, miren, como está el x elevado al cuadrado, lo que yo hago aquí, jóvenes, es lo siguiente. Distribuyo una x, cierro paréntesis aquí, distribuyo otra x para acá. Eso es lo que voy a hacer. Luego, copio este primer signo. Y para el otro signo, lo que yo hago es este menos por este más. ¿Cuánto es? ¿Menos por más? Menos. Menos. Ok. Ahora, aquí viene algo importante. Voy a buscar
dos números que multiplicados entre sí me den a 18 y que sumados me den a 9. ¿Quiénes son esos números? Repito, voy a Tres buscar por tres. dos números que multiplicados entre Seis sí por me tres. den a 18 y sumados me den a 9. 6 por 3. 6, 3. 6 6 por por 3, muy bien. Entonces, yo voy a copiar primero el 3 y luego voy a copiar el 6. Y digo, 3 por 6, 18. 3 más 6, 9. Y ahí esto se le conoce como factorización por tanteo. ¿Hay algún problema, Alex, si se coloca al revés? El 6 El primero y el problema 3. es que, ojo, puede haber problemas siempre y cuando los signos sean diferentes. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que yo lo coloqué ahí? Porque no me importa el orden. Yo coloco del menor al mayor. ¿Por qué? Porque si yo digo menos 3, menos 6, ¿cuánto me da menos 3, menos 6? Menos 9, que ese es el menos que está ahí. Y ahí es donde yo tengo que tener el cuidado. ¿Ok? Ahí es donde yo tengo que tener el cuidado. Porque, observemos aquí, ¿qué pasaría si yo les digo, hagamos, vamos a ver, donde quede un positivo y un negativo. Positivo y negativo. Aquí está. Hagamos este. X menos, perdón. X al cuadrado menos 5X menos 6. ¿A qué es igual es eso? Bueno, entonces yo parto de la idea. Coloco el X aquí, cierro paréntesis, lo abro, coloco otra X, cierro paréntesis. Coloco el primer signo, que es menos, y luego digo, menos por menos da a más. Entonces ese más va acá. Ahora, debo de buscar dos números que multiplicados entre sí me den a 6 y que restados me den a 5. 3 y 2. Vamos a ver si es cierto. Coloco el 3 aquí y el 2 acá. No, yo Que el 2 quede restando y que el 3 quede sumando. Así. Sí, para que quede Ahora, les hago la pregunta. Menos 2 más 3, ¿cuánto da? 1. 1. Y el 1 se señala acá. No. Es al No. revés. Que el Vamos a 3 ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Si digo negativo 3 más 2, le da negativo 5. No, da negativo 1. Y a mí no me están pidiendo negativo 1, me están pidiendo negativo 5. 6 5 por y 1. 1 sería. 5 y 1. 6 por 1. 6 y 1. Coloco el 6 aquí y el 1 acá. No, primero el 1. Vamos a ver, primero el 1 y después el 6. Y si No, yo digo menos primero el 1 6 y más después el 6, 1. sí, pero si yo digo menos 1 más 6, me queda negativo 5. No, me queda positivo 5. Por lo tanto, el orden sí importa y importa mucho. El orden debe de coincidir que al hacer la operación menos 6 más 1 me dé negativo 5x que aparece ahí. Por eso es importante llevar el orden de colocar primero el primer signo que está aquí, lo coloco acá y luego hago la operación de menos por este menos que me da al más que está acá. Y ahí yo ya he hecho la factorización por tanteo. Y eso es todo, Lick. Sí, eso sería todo en la factorización.
Mm. Eso sería todo en la factorización. Pero aquí es muy importante, esos errores se cometen cuando van a precálculo, que al estudiante se le dificulta mucho factorizar, mucho. Y en precálculo, cuando ustedes van, y en cálculo 1 también se necesita mucho que ustedes factoricen, porque cuando ustedes van a esas clases, les piden trabajar con el límite y hay límites que se le determinan, como yo les había dicho, que son indeterminados y yo debo de determinar mediante una factorización. Entonces, y a veces por racionalización también. Entonces, por esa razón es importante que ustedes lleven una base sólida de lo que es factorización, racionalización, evaluar, porque esos son los elementos que se necesitan para las clases siguientes, que es precálculo y cálculo 1. Y no digamos cálculo 2. Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Hay casos Busquen en los que algunos. el tanteo no funciona, entonces habría que aplicar la cuadrática. ¿Cuál? No, solo pregunto si hay casos en lo que en la factorización no se puede aplicar tanteo. Pregunto si hay casos así. Aquí sí se aplica por tanteo, porque los valores que yo encuentro, y aquí viene algo muy importante que siempre les digo a los de noveno, es que ustedes sepan las tablas y que sepan sumar y restar también. Por ejemplo, si aquí en el caso hipotético no hubiese salido un 18, sino que un 19, ¿qué número multiplicado por otro número me da 19 en una tabla, joven? Ninguno, solo que sea 19 por 1. Pero el resultado de aquí dependería de este 19. Pero, por lo tanto, no lo hay. Entonces, como sé que se me va a complicar porque no hay ningún valor multiplicado por otro valor que me da 19, pues ya no debo de aplicar un tanteo, debo de aplicar otro. Que esa es lo más recomendable hacerlo por fórmula cuadrática, que es lo más conocido como la vieja confiable, porque esa resuelve todos los ejercicios, todo ejercicio cuadrático con una factorización, eso lo resuelve, todo. No hay ninguna que no se pueda resolver con la fórmula cuadrática. Pero hay momentos en los que se requiere una factorización por tanteo, por la optimización del tiempo, porque es más fácil. Si ustedes se fijan aquí, la factorización solo quedó un renglón. Pero si yo hubiese resuelto ese ejercicio con fórmula cuadrática, que ustedes ya han resuelto uno, porque en la clase anterior resolvimos uno, que era la fórmula, acuérdese que decía que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Y usted me preguntaba, Lick, ¿pero qué significa ese más o menos? Bueno, significa que una expresión va a quedar con positivo y otra con negativo. Eso significa. Pucha, Lick, fíjate que yo pensaba que la respuesta podía ser positiva o negativa. No siempre, porque aquí, por ejemplo, supongamos, no siempre tiene que ser positivo o negativo, no. Yo digo más o menos porque una se va a restar y otra se va a sumar. Pero ¿qué tal hubiese pasado? Bueno, un problema que quede menos 2, supongamos, y luego le queda aquí menos, y le queda un valor aquí, menos 2, entonces le va a quedar positivo, entonces queda 0 ahí. Entonces, ese resultado también va a depender, ¿verdad? Va a depender de mucho. O en el caso hipotético que puede surgir, que aquí, como se introduce un negativo, queda 9 menos 6. O sea, aquí el valor queda 3 y no precisamente tiene que ser positivo o negativo. Puede ser 2 positivo, puede ser 2 negativo o viceversa, puede ser positivo o negativo positivo, según sea el caso. Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta referente a esa temática.
sigamos con el otro. Muy bien. Entonces existe, en el grupo dice página 361. Ajá. Me dice, resuelva el ejercicio 21, pero no lo resolvimos. Y ya lo resolvimos, que está acá. Será bastante tarde, sí, porque fue a las 3:04. Muy bien, sí. Ok, excelente. Bueno, vamos a seguir entonces con las otras y les dejo de tarea que investiguen a cómo resolver las otras factorizaciones. Como les digo, aquí, jóvenes, es muy importante el trabajo individual y el trabajo autónomo. Por esa razón es que se les proporciona que ustedes compren la licencia de Alex. Entonces, ustedes pueden observar que todavía en la plataforma no está programada lo que es ese módulo, porque yo todavía no lo he programado, ¿verdad? Entonces, pero sí hay un tema en específico que habla acerca de las factorizaciones, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes, yo ya se lo programe, por ejemplo, miren, aquí ya ustedes pueden visualizar que 31 estudiantes de 47 que tenemos, o sea, 16 se han quedado sin la licencia y se han quedado sin la oportunidad de explorar esta herramienta que, como les menciono, ustedes tienen la oportunidad, jóvenes, ahorita de aprovechar, hacer estas cosas, de invertir, porque esto no es un gasto, jóvenes, es invertir. Recuerden que ustedes la característica que tienen ustedes es que ustedes van a trabajar en precálculo, luego en cálculo 1 y en cálculo 2. La licencia sí vence dentro de 11 semanas, pero en esas 11 semanas usted puede explorar toda la herramienta que le permita a usted trabajar de una mejor manera. Entonces, ahorita todavía no la he programado, no he programado ese apartado de ese bloque del encuentro número 2 que hable acerca de lo que es eh, la factorización y, perdón, pero les quiero mostrar cómo el programa de Alex explica esta temática. Entonces, voy a crear un módulo de esta manera para solo visualizar. Entonces, estamos hablando acerca de las expresiones, creo que son aquí que hable acerca, bueno, voy a buscar de un solo número, factorización. Y aquí les aparece, miren, esta temática. Factorización por un polinomio cuadrático con coeficiente 1. Miren, factorizar una cuadrática en dos variables con coeficiente principal mayor, diferencia de cuadrados, escribir una expresión. Y lo que aparecía es esta de aquí. Vean cuánto tiempo se absorbe. Pero quiero ver el problema. ¿Qué nos dice? Entonces vean ahí. Dice, factorizar un polinomio cuadrático con el coeficiente igual inicial 1. Y nos dice que factoricemos z al cuadrado menos 14z más 24. Entonces les piden a ustedes que busquen un número multiplicado por 20, multiplicado por otro número que me den 24 y que restado me den, o que, perdón, que sumado me den 14. ¿Y quién serían esos números? 12 y Podría 2. ser 12 y 2. 12 y 2, muy bien. Ahora, para aquellos que tienen dificultad, me voy a la explicación y dice, factorizar z al cuadrado menos 14z más 24 significa escribirlo como la siguiente explicación. Y les aparece ahí, miren, que les dice, voy a copiar primero los términos, luego escribo el signo, miren, y luego dice menos por menos, ahí muy bien, y les aparece toda la explicación hasta llegar a la respuesta. Y la autonomía que ustedes tienen es que quieren, por decirlo así, un nombre de su compañera, si ella quiere
como ella trabaja, pero ella dice, voy a destinar el martes de la próxima semana a estudiar toda la temática correspondiente al examen número 2, aunque no venga igual aquí, pero quieren va a tener la oportunidad que si ella se quiere desvelar a las 2 de la mañana, no va a desvelar tampoco al licenciado para que le explique esa temática, sino que ella con su tiempo, porque ese es el tiempo único que le queda a ella, porque trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como un suponer, no sé que si es que ella sí trabaja, pero solo estoy dando un ejemplo, y ella quiere descansar, pasar con su familia, y posteriormente en la noche, que ya cuando todos estén durmiendo, quiero estudiar para mi examen, lo haga aquí, en la plataforma de Alex, con una explicación. Y luego, para no medir, sino que para visualizar que lo que usted aprendió está de manera correcta, lo que hace Alex es que plantea unos ejercicios, ¿verdad? Y usted ahí lo resuelve. Entonces, la idea de utilizar esta plataforma, jóvenes, no es porque vengo yo y quiera decir, no, es que lo quiero hacer para que los estudiantes gasten. No, nadie busca ese objetivo. Si por mí fuese que esta plataforma estuviera gratis, dígame, o que me digan a mí, no, para que así tienen que pagar una licencia de por vida para que los estudiantes la utilicen de por vida. Entonces, yo con mucho gusto, vamos, hay que hacer una actividad de comprar la actividad, la licencia de por vida, pero no existe, solo existen de 11 semanas. Entonces, ahí ustedes van a poder encontrar la serie. Por ejemplo, aquí es una por factorización, por factor común. ¿Por qué sé que por factor común? Bueno, porque hay elementos que él tiene cada uno de esos elementos que aparecen ahí. Pero ¿qué me dice a mí la explicación? Bueno, mire, saco de factor común el 5b, el máximo común divisor de los tres términos. Vamos a factorizar. ¿Pero qué significa factorizar? Y ahí les dice qué es lo que significa. ¿Cómo lo debo de hacer? Con signos, aplicando propiedades y todo, de manera a llegar al momento de hacerlo aquí. Pero esto de aquí es algo combinado. Mire, aquí surgió que la factorización que quedó con una expresión que está elevado al cuadrado y vuelve a sacar una factorización de eso. Y ahí le explica cómo lo hace. Y ahí les piden cómo resolverlo. Entonces, por eso siempre hacía hincapié de esos jóvenes. Déjenme decirle que ha sido una de las experiencias primarias que yo tengo ahorita de estar trabajando en tres modalidades, porque trabajé en Polaris, trabajé en Moodle, trabajé en presencial. Yo no le llamo una educación híbrida, sino que es mixta, porque mezcló todos los elementos para trabajar de esa manera. Entonces, como les digo, yo en su momento voy a programar eso para que a usted, los que tengan la licencia de Alex, les quede el módulo para que trabajen, ¿verdad? Pero les recuerdo que en este encuentro yo les voy a proporcionar una lista de ejercicios del libro que ustedes lo van a resolver y lo van a subir en la plataforma Moodle. O sea que este encuentro, perdón, no lo van a trabajar en Alex, sino que hasta el próximo. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo aquí es una combinada de que ustedes estén utilizando la plataforma Alex para que les sirva para el examen virtual y los preparo para los ejercicios prácticos para que el examen presencial tengan ustedes un mecanismo de estudio. Porque si les explico aquí en Alex y les digo, no, de esta tarea, ustedes van a estar acostumbrados que solo vienen a colocar la respuesta nada más en el examen. No, tienen que hacer todo el procedimiento, ¿verdad? Y aquí viene algo muy importante. Aquí viene algo muy importante. Lo importante aquí, jóvenes, es que muchas veces nosotros actuamos de una manera que no es responsable, no cumple, no cumple con los requisitos, ¿verdad? De lo que se le conoce como un valor muy llamado que es la responsabilidad y al mismo tiempo la honestidad.
Porque varios de los estudiantes, ¿cómo creen que 15 preguntas, jóvenes, 15 preguntas ustedes van a ser capaces de resolver? 15 preguntas en 8 minutos. Ni yo lo hago, ni yo. Yo conozco muy bien las herramientas de inteligencia artificial, jóvenes. Las conozco muy bien, muy bien. Y sé que no basta con solo tomarle una captura de pantalla al ejercicio presentado, ya sea en Alex o en la plataforma Moodle, y la inteligencia artificial les proporciona la respuesta. Yo conozco muy bien de eso. Entonces, ¿qué variable puedo tomar en cuenta yo ahí? Bueno, el tiempo. El tiempo. Y el tiempo es que, ¿cómo cree posible usted que un examen de matemáticas de 15 ejercicios lo va a resolver usted en 8 minutos? Si hubieron algunos ejercicios que requerían de que ustedes resolvieran suma, resta, multiplicación, y por lo menos se le va a llevar 2 minutos, 2 como mínimo. Entonces, en promedio, que se llevara 1 minuto, como mínimo hubiese sido 15 minutos para el examen. Si tuviera la capacidad usted de desarrollar un examen de 15 preguntas en 15 minutos, ¿verdad? Resolver un ejercicio por minuto. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Que las plataformas me proporcionan la cantidad de tiempo que usted absorbió para realizar un examen. Me proporciona también la IP que usted trabajó en su computadora, y yo puedo chequear la IP de que un estudiante lo hizo en el mismo lugar que estaba en otro. Y se lo digo porque así visualmente, así algo rapidito, ya chequeé de que hubieron algunos estudiantes que utilizaron la misma IP, o sea, que estaban cerca de ahí. Yo no voy a decir nombre, pero la plataforma, tanto de Polaris como en Moodle, me proporciona eso. Entonces, si ustedes consideran que van a ser más inteligentes, o por decirlo así, que van a hacer la utilización de herramientas más que el profesor, pues déjenme decirle que están equivocados. Porque al menos, como yo siempre les he dicho, al menos disimule pues de que haga esas prácticas, porque es imposible. Yo le puedo garantizar que todo maestro de aquí en la universidad no puede realizar un examen de 15 preguntas en 9, en 8 minutos, joven. No digamos en 15, porque al menos debe de analizar, escribir, pensar, leer bien el problema, qué es lo que nos pide. Y puedo decir, bueno, hay otros que tengan la capacidad de resolverlo en poco tiempo, pero en 15 minutos, en 9, en 8, yo creo que no. Entonces, si ustedes consideraron de que esa práctica es lo más óptimo para su formación, pues déjenme decirle que están en lo incorrecto, porque como siempre yo lo he dicho, yo prefiero mejor sacarme un 5 de 10, pero sé que es mío y no depende de una inteligencia artificial, o no depende de un software llamado Photomap o MatWi o diferente, donde yo solo tomo la foto, el ejercicio y me lo resuelvo. No, joven. Entonces, recuerden eso. Recuerden que es parte de su formación. Y eso quiero dejarlo claro, porque esas notas se van a ver reflejadas en el examen. Y después no vayan a decir, no, pero ¿cómo va a creer que es posible que el docente no es el culpable cuando en la plataforma Polaris o Moodle yo saqué tanto y cuando ya vine a hacer el examen saqué tanto de 30? Y eso es otra cosa que voy a visualizar. Y se los advierto desde ya, se los anticipo desde ya. El día que nosotros vengamos a realizar el examen, y si yo miro una práctica malintencionada, ustedes van a tener 1% de 30 en el examen. De que ustedes estén utilizando el teléfono, o porque como son bastante y van a estar pegaditos a estarle copiando al compañero. Si yo visualizo eso en el examen, pues ya saben cuál va a ser su nota. Y por favor, ahórrenme el tiempo de hacer eso, porque si lo hacen, para mí es más fácil. Ya uno o varios exámenes que voy a revisar menos, solo les voy a colocar ya el 1 de 30.
Pero por favor recuerden, y siempre hago eso en hincapié, ustedes están siendo formados como docentes, no como estudiantes de otra carrera que solo le permita pasar por pasar. Ustedes tienen algo que es muy importante, es que ustedes deben de llevar una base sólida para precálculo, cálculo 1, cálculo 2, que normalmente son las clases que a ustedes se les complican y que en un contexto nacional ustedes incluso van a dar clases en cualquier centro educativo de física, física 1, física elemental en los centros educativos y se requiere de lo que son cálculos matemáticos. Entonces, partiendo de esa idea, recuerden que yo no espero de que ustedes saquen una nota de 100% y yo me voy a sentir como, soy gran profesor porque ustedes sacaron nota más del 91% para arriba. Si esa nota es suya, pues demuéstrelo. ¿Y cómo se va a demostrar? Pues con compromiso de estudiar, con dedicación. Si yo no pude cubrir un contenido, bueno, yo tengo que tomar porque así es nuestra metodología, porque la metodología no puedo cubrir 7 contenidos en 2 horas, y más cuando en un contenido me está absorbiendo 1 hora de ello, ¿verdad? Y hago esto hincapié para futuros exámenes, para que eviten de hacer esas prácticas. Yo ya tengo todo el condensado. Si ustedes miran esas notificaciones que aparecen 14 ahí, es porque ya descargué todo ese condensado de información que yo necesito para la evaluación, ¿verdad? Entonces, pero eviten esas prácticas, por favor, eviten esas prácticas a la hora de realizar el examen presencial, porque ahí va a ser más penoso que yo le quite el examen, que le diga, bueno, salga porque su examen está cancelado, porque usted está haciendo un acto que no es debido en la clase, ¿verdad? Disculpen si suena un poco duro el comentario, pero aquí estamos siendo formados y por tanto tienen que llevar ciertos valores que les permitan a ustedes construir el futuro como docente que sean, ¿verdad? Bien, entonces, jóvenes, con esto me quedo, solo hace falta unos 13 minutitos, esos 13 minutitos los voy a tomar porque yo posteriormente voy a clases, entonces lo quiero tomar para refrescarme un poco, tomar algo y así ir a tomar algo rápido para mi cena y así poder dar clase. Lick, Entonces, nos disculpe, quedamos por aquí, dígame. siempre va a poner una retroalimentación en Alex, ¿no? En Sí, la sí, Alex. sí. Sí, en la plataforma Alex voy a colocarles el módulo con el contenido. Así de esa manera, por eso yo se los mostraba, que es el mismo contenido. Recuerden que ustedes, el libro es su referencia principal y la plataforma virtual Alex es la referencia complementaria de su formación. Entonces, lean primero el contenido del libro, vayan viendo y utilicen a ver si la metodología del libro es parecida a la metodología de Alex, de los que tienen Alex. Y aquí se los digo desde ya, los estudiantes que quieran adquirir todavía la licencia, ahí en el grupo les proporcioné el enlace a YouTube de cómo deben de hacer el procedimiento para hacer la compra de Alex virtualmente, o sea, con su tarjeta de crédito, y también es aceptable un depósito ya sea en el Banco de Occidente o en Banco PAC. Pero también ustedes pueden venir a la universidad a comprar la licencia. Cualquiera de las opciones que tomen es la correcta, la cualquiera. Entonces, si ustedes la van a hacer en línea, comprarla en línea, pues ahí ya les compartí el enlace en el grupo del grupo de WhatsApp, donde les explico cómo deben de hacer la compra de la licencia Alex, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta? Una consulta, parece que, no sé si estoy equivocado, usted mencionó de que iba a extender para subir la tarea. Bien, ¿usted qué tal está? Sí, efectivamente, ya incluso ya ya extendí el tiempo para mañana a las 11:59 de la tarea de la plataforma de Moodle, ¿verdad?
y ahorita voy a extenderla para la plataforma de Alex. Listo, gracias, Lee. ¿Listo?